Muy bien, estamos de regreso en este segundo bloque de nuestro programa en verano rumbo al plebiscito 2020. Proceso constituyente que estamos viviendo ya para llegar a este gran hito histórico, ¿cierto? Y programa que ha permitido también analizar, reflexionar, opinar desde las distintas veredas políticas, de ideologías, etcétera. Y en esta oportunidad tenemos nuevamente a una gran invitada que siempre está disponible, ¿cierto?, para venir a conversar con nosotros sobre temas tan relevantes como tiene que ver con la paridad, tema que está tan en boga hoy día, que está tan en la contingencia, en la discusión, y para eso está acompañándonos Marcia Vallejo. Ella es abogada y trabaja en la unidad de prevención y acompañamiento. Prevención, bueno, ya. De la Dirección de Género de la UMAC. Exactamente. Allí estaba su fuente laboral, ¿cierto? Y Marcia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va terminando la semana? Ahí, con harta los procesos. Pero súper bien, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto venir a hablar con ustedes. Y terminando ya el proceso laboral, ahora la universidad se va a receso, así que estamos afinando los últimos detalles para volver con todo en marzo. Perfecto, perfecto. Me imagino que también están en las etapas de preparación de actividades para el 8M, fecha histórica que se ha vuelto, digamos, en los últimos años también. Exactamente, estamos gestionando los últimos preparativos. Ya en marzo van a tener más noticias, pero estamos gestionando todo para conmemorar esa fecha tan importante para nosotras. Exacto. Además que va a venir con otro gusto este año, con todo lo de la paridad y el proceso constituyente. Sí, de todas maneras. Y adentrándonos un poquito a ese tema puntual. Hoy día en la discusión está este tema de no es necesaria la paridad. Y muchos nos dicen y discutimos en base a eso que la mujer por sí sola debiese estar, digamos, representada por sus capacidades, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ese es un ideal dentro de una sociedad machista que tenemos imperante dentro de nuestro parlamento, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es tu opinión en relación a esas respuestas muchas veces y la discusión como tal que se está dando hoy día en el Parlamento? Bueno, siempre el prejuicio de que nosotras no nos ganamos los espacios porque no tenemos las competencias. Hay varios estereotipos y hay que tener súper claro esto. No es que nosotras no ocupemos los espacios políticos, públicos o privados porque no los queramos ocupar o no estemos calificadas. No lo ocupamos porque esos espacios no se nos abren. Históricamente hemos tenido que luchar por esos espacios. Recordar, hace poquito tiempo estuvimos conmemorando los 70 y tantos años por el voto femenino, 73 creo, que fue una gran lucha de Elena Cafarena, y ella se tuvo que abrir ese espacio. Y eso fue hace 73 años atrás, no fue hace tanto. Y es un espacio que hoy en día es algo que ejercemos cada vez que hay elecciones y se ve tan normal, pero que antes tuvimos que pelearlo porque antes se nos consideraba que ese espacio no lo podíamos ocupar. Nuestra opinión, nuestro voto en las decisiones parlamentarias, presidenciales, en las políticas de un país no era considerado. Hoy en día eso no está tan alejado. Podemos votar, sí, podemos ocupar cargos públicos, sí, pero nos cierran las puertas. Las elecciones anteriores, Cervel hubo una reforma electoral para justamente hacer más equitativo esto de que vayan hombres y mujeres en igualdad de condición para poder ocupar escaños públicos y de diputados, senadores. Y hoy día leyendo, justamente porque se rechazó ayer la paridad, un experto decía que no se logró el objetivo porque finalmente las listas escogían a candidatas en donde no se les hizo propaganda. Entonces, hagamos ese análisis. Claro, nosotros tenemos las capacidades, pero si no se nos abren los espacios, si todavía tenemos este concepto de que no vamos a ser capaces, por ejemplo, de ser en algo tan cotidiano, en una obra de construcción, poder ser capataz, ¿por qué no una mujer puede ocupar ese puesto? Claro. Entonces ahí es donde tenemos el tema. Exacto. Quizás un poquito
retroceder, digamos, como a la génesis de los conceptos. Ya muchas de las personas quizás que nos están escuchando o están viendo o siguiendo por redes sociales se preguntan, ¿pero qué es paridad? ¿Qué es la paridad? Porque se habla mucho de la paridad de género, pero nadie les dice, oye, este concepto nos dice esto o busca esto. ¿Podrías tú decirle, digamos, a las personas qué es el concepto de paridad? Sí, justamente pensando en eso, porque se habla mucho de paridad, pero nadie dice qué es. Busqué conceptos. ¿Ya? Busqué el concepto de solo de paridad. Perfecto. Que lo definen como la relación de igualdad o semejanza de dos o más cosas entre sí. Es paridad sola. Si lo extrapolamos a paridad de género, lo que va a querer hacer es la participación equilibrada entre hombre y mujer en la posición de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de cosas, ya sea dentro de lo público, en lo que vamos a vivir en un proceso como la Asamblea Constituyente, o en el ámbito privado, en la empresa. Perfecto. Marcia, te interrumpo, tenemos un llamado telefónico. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buen día. Buenos días. Mire, saludo a la señora abogada que está ahí. Perfecto. De que como la universidad nunca enseña catolismo, no enseña cristianismo, que sean católicos. Son puros temas que no le enseñan, porque yo tengo un vecino me contó cosas horrendas que le enseñaban ahí. Él es ya profesional. Debía entrar la religión también católica, por eso que ahora queman las iglesias, porque la gente no tiene conocimiento quién creó la tierra, porque la tierra toda es prestada, el Dios es el dueño de todo, del mar, a la hora que quiere hace lo que quiere con el mar, se ven todos los cambios, fenómenos en este momento de la tierra, climático. La gente no es Dios, es climático nomás. También decirle que ayer escuché al joven de la UDI muy bien, sin criticar a nadie. ¿Por qué ellos se enojan que ponen un cartel rechazo? ¿Y por qué rayan todo Magallanes con tremendas insolencias contra el presidente de la República? Que deje que termine su mandato. El caballero yo no soy de ningún partido, pero yo vi que él hace años sacó los mineros, el terremoto, maremoto, le tocó a la gente. A mí me subió la pensión de 90.000 pesos que yo tenía cuando estaba en Bachelet, ahora tengo 280.000 pesos. Y fui una empleada nomás doméstica, porque no tengo estudio. Entonces yo acoto que el presidente nos ha levantado bastante con esto, bastante en la pensión. Claro, la juventud se levantó, está bien, pero no romper, como dijo la otra, no importa que rompa un vidrio. A mí me rompen un vidrio y me cuesta un montón ponerlo, señora, porque hay que hay que tener plata. Bueno, están todas las posturas. Que la universidad el otro día hizo, porque un joven murió que iba a la Antártica, hizo una rueda, en vez de hacer una misa como corresponde, que Dios lo está mirando, la iglesia. Yo me sentí ofendida porque soy católica, apostólica, romana. Hice mi comunión, tengo todos los honores. Pero su pregunta puntual era, digamos, a la abogada, el por qué en las universidades, digamos, no se entrega esta formación más espiritual, religiosa, etcétera. Sí, y también hablar que salen la gente con más estudios, salen con mucha mala educación. Uno va a un lugar, igual que los médicos. Ese señor que habló recién contra un letrero, ¿por qué no dice que hay otro hospital? Somos tantos. Mire, somos tanto en Punta Arenas, ya el hospital realmente los médicos no quieren trabajar o pasan enfermos. Yo voy por un oído, tuve un año, o por los dientes 3 años, que uno está al dentista o pasan sentados. Tiene mucha edad, no se puede, moverse en una silla, ¿qué le cuesta de tapar una muela? Empiezan a hacerlo a uno. Las mismas profesionales enferman a la gente. Disculpe. En vez que lo sanen, lo enferman, señorita. Muchas gracias. Disculpe que le estoy quitando el tiempo. No se preocupe. Yo que lo único que quería saber era su nombre. Sí, para poder contestar. Ya nos cortó. Nos cortó ya. Pero bueno, la vecina. Ya, la vecina. Bueno, muchas gracias por llamar, vecina. Siempre es importante tener todas las opiniones. Respecto a por qué las universidades no entregan una educación basada en la religión, es porque principalmente son educaciones laicas, por el respeto también de que hay diversidad de religiones. Ya, entonces no podemos entregar una educación, sobre todo la educación pública, tendiente a una religión por sobre otra o tendiente a una idea por sobre otra, sino que desde una forma objetiva. Ese es el fin de la universidad en sí, educar de una manera objetiva, técnica, académica. Desde mi punto de vista, desde un ámbito privado, las universidades privadas sí pueden escoger su tendencia religiosa, su creencia religiosa o política,
y ahí el que quiera acceder a una educación más religiosa puede acceder a través de educación privada, que es lo que se permite hoy en día, gracias a la Constitución también, que nos asegura, nos garantiza el acceso a la educación, no el derecho a la educación, pero básicamente por un tema de que el Estado y la Constitución lo declara así, somos un Estado laico, y por ser un Estado laico se tiene que entregar una educación laica. Respecto a los rayados que hablaba la vecina, hay que tener consideración también que, como decía anteriormente, creo Francia que llamó, sí. Lo que se daña acá son empresas, son elementos inmuebles que se pueden recuperar, versus la cantidad de personas que han perdido sus ojos, las personas que han muerto en estas protestas, la represión que se da desde el Estado hacia las personas que protestan y que muchas veces se han visto envueltas en estas situaciones manifestándose pacíficamente. Lo que ocurrió el día lunes con ese empapelado de ciertos sectores de políticos también responde a que esos fueron empapelados de propaganda política, y eso hay que dejarlo súper claro. CERVEL no ha autorizado ninguna propaganda política hasta que ellos digan que se puede hacer. Llamar a no votar o llamar a votar es propaganda política, y eso no se puede hacer aún de la forma en que lo hicieron ellos. Uno. Disculpa, ahí nos llamó anteriormente una vecina, Jacqueline, que nos decía que ella fue a Carabineros, ¿ya? Y que le dijeron que mientras no dijese plebiscito, ¿ya? Tecnicismo, ya, no era, digamos, causal, digamos, de algún delito. Pero eso se puede incluso denunciar a CERVEL, no directamente a Carabineros, y CERVEL es el organismo que determina si es o no efectivamente propaganda política. Perfecto. ¿Ya? Eso es por un lado. Y segundo, el empapelar un monumento en que se conmemora un periodo de nuestra historia tan triste, tan doloroso para tanta gente, para uno también, que fue la dictadura de los detenidos desaparecidos, es una falta de respeto. Acá los chicos sí han rayado las paredes, pero no han rayado los monumentos. Y eso también hay que hacer un poco de mea culpa por parte del sector que hizo este empapelamiento, en donde sí se exige respeto, también respeten a la memoria de todos esos desaparecidos que están siendo conmemorados en este memorial. Perfecto, me parece importante esa opinión. Como les decía desde el principio del programa, las líneas están abiertas, podemos debatir, podemos analizar, ¿cierto? Pueden entregar su opinión, pero antes de partir con este bloque, estaba yo dándole algunos tips, digamos, de preguntas y respuestas que tiene que ver con el proceso constituyente y que tiene que ver con que el plebiscito se inicia el proceso constituyente el 26 de abril. Sí, que esas son cosas distintas, que no se confundan. Exactamente. El 26 de abril se va a votar si queremos o no una nueva constitución, y si queremos una nueva constitución, de qué forma la vamos a crear. Exacto. Ya sea con esto de la convención constituyente, una convención mixta, que esto quiere decir que es Senado, diputados y representantes ciudadanos, o que el Senado y ambas cámaras decidan. Eso es lo que vamos a ver. Exactamente. ¿Qué es lo que se discute en el Congreso? Eso quería llegar. Dale. Es que en el caso, porque ellos piensan que sí va a haber convención constituyente, en el caso que haya convención constituyente o convención mixta, ¿cómo se va a escoger los representantes? Ese es el tema. Y ahí está la discusión de la paridad. Exacto. Y esta discusión que se está dando allí, hay claridad hoy día, porque la verdad que uno comienza a buscar fuentes en internet, en medios, a hablar con abogados constitucionalistas, docentes constitucionalistas, etcétera. Hay mucha información, dispersión en la información, entonces no sabemos, oye, ¿cuál es la real información en términos de qué es lo que va a ocurrir después del 26 de abril? Después del 26 de abril, en términos técnicos. En términos técnicos se tiene, si no gana una nueva constitución, no va a haber cambio. Así de sencillo, la constitución va a seguir rigiendo la de 1980. Si ganara la nueva constitución, sí a la nueva constitución, y, por ejemplo, ganara
la convención constituyente, es decir, una asamblea constituyente, se tiene que escoger a los representantes. Y lo que se propuso con este acuerdo de paz era que se iba a escoger según las leyes electorales, es decir, partidos por lista, como lo hemos hecho siempre. Y esa también ha sido la discusión, porque finalmente acabamos de saber que los independientes no van a tener franja política, que tienen que casi hacer una alianza para poder tener representatividad. Exacto. Que eso también se puede seguir discutiendo. O sea, no olvidemos que todo esto se logró porque Chile se levantó, despertó y se han ido levantando estas demandas en la calle. Esto no, digamos que el 26 no para en el sentido de exigir cosas. Se inicia. Si independiente de que ahora se esté discutiendo, esto se puede modificar. O sea, hemos visto que el Senado y los diputados en estos 3 meses han tenido una disposición enorme de aprobar leyes en un corto tiempo. Exacto. Es cosa de disposición. Si se escoge una convención mixta, quiere decir que se va a escoger los representantes y el Senado y diputados van a escoger quiénes van a representar en esa convención mixta. ¿Cómo van a elegir a esos representantes desde del Parlamento? Ahí tengo desconocimiento. Ya. Así no les quiero mentir ni chamullar, como se dice, pero todavía no tengo claridad porque se han concentrado, mucho en la convención constituyente, en lograr, por ejemplo, escaños para la paridad de género, para pueblo originario, para los independientes. Entonces, en esto todavía no se ha definido nada. Perfecto. ¿Ya? Lo que se tiene claridad es que en octubre, junto con alcaldes y concejales y gobernadores, se votaría también el tema de los representantes. Y ahí también es algo que hay que discutir y pelear, porque en verdad va a haber una papeleta gigante, nos vamos a confundir todos. Y hay otro tema también allí muy importante, Marcia, que tiene que ver con quiénes van a ser estos representantes. Exactamente. O sea, los criterios, digamos, que se van a aplicar para decir ella es la mejor representante, él es el mejor representante. Estos criterios que para unos son nefastos, para otros son excelentes, o sea, hay una diversidad de opiniones y análisis en relación a eso que finalmente, claro, no sabemos cómo va a terminar este Exactamente, y de hecho proceso. Algunos ya se están como diciendo, poniendo el parche en telería, y empezaron a surgir movimientos que se están volviendo partido político. Hace poco salió James Hamilton con el Partido Independiente, porque la ley electoral exige tener un piso de digamos, representatividad. De que los acompañen, y eso es difícil de lograr si uno no se junta. Exacto. No se une. Entonces ahí empiezan a surgir nuevos partidos. En Santiago está surgiendo un movimiento que se llama Fuerza Cultural también, que es un partido que no lo había escuchado. Está surgiendo hace poquito, y es un partido que agrupa a todos los gremios culturales, músicos, artistas, bailarines, artesanos, y se están también enfocando en poder constituirse partido político para poder tener representatividad ahí en el momento de las votaciones. Perfecto. Mira, qué buen dato, qué interesante para seguir buscando información y viendo qué es lo que está ocurriendo. Marcia, ¿voto obligatorio, voto voluntario? Oh, qué difícil pregunta. Por la situación actual y por las bajas cantidades de votación que hemos tenido, creo que debería ser voto obligatorio en estos momentos. Porque no hay que olvidar que el presidente electo hoy en día fue electo con una cantidad muy poquita de gente que fue a votar. Nosotros nos falta una cultura cívica que perdimos. Vengo de una generación que no tuvo educación cívica y tenemos que volver a reeducarnos cívicamente. Aunque estoy convencida que el 26 de abril vamos a ir todos a la urna a ejercer ese derecho. Al menos eso lo dicen algunas encuestas. Sí, al menos el alto porcentaje. Ahora, otra pregunta. Asamblea indígena. Salió hace unos días, digamos, en las noticias esta opción alternativa, ¿cierto? De que el pueblo indígena haga su propia asamblea, digamos, a nivel nacional, o su propia, digamos, toma de decisiones. ¿Qué opinión te merece a ti en relación a
los pueblos indígenas en general en este proceso. O sea, en este proceso es importante incluir a los pueblos originarios, no olvidar que ellos de partida siempre han estado acá, no han tenido un reconocimiento importante. Somos uno de los pocos países en Latinoamérica que no reconocemos nuestro pueblo originario y que ni siquiera tienen la posibilidad de expresar sus demandas en el Congreso. El mecanismo hay que adecuarlo a nuestra realidad y nuestra idiosincrasia y lo que ellos quieran. Si ellos lo que es lo que están postulando, tenemos que analizarlo y ver que también se cumpla. Recordar también que tenemos tratados internacionales que a ellos los incluyen en todas las tomas de decisiones y que no estamos respetando. Entonces, es muy importante que en esta nueva constitución, en este nuevo proceso, ellos sean incluidos totalmente. Perfecto. Bueno, se nos fue el tiempo, Marcia, una vez más, como siempre en estos bloques, y son temas tan profundos que además nos daría para discutir y analizar mucho más tiempo, pero agradecerte una vez más que nos hayas acompañado y aclarado también y nos hayas traído información, ¿cierto?, fidedigna, de buena fuente en relación a este proceso que estamos viviendo. Un mensaje, saludo para finalizar. Agradecer primero la instancia, llamar a seguir informándonos, no importa quién diga las cosas, lo importante es que ustedes busquen también información, yo siempre lo digo, lean la Constitución, busquen más información, no tenemos la verdad ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera los que están en el Senado ni en los diputados, somos meros entes que dan la información que tienen y los invito a que sean parte del proceso constituyente en abril. Muchas gracias, Marcia. Y muy bien, nos vamos a una pequeña tanda comercial y estamos de regreso al tercer bloque con Martín Sáez, profesor, quien viene a dar su opinión. Nos vemos en un ratito más. Muchas gracias, Marcia.